Hoy vamos a hablar sobre promoción de la salud y prevención de la enfermedad en cáncer. Nuestro artículo se llama Physical Activity in Cancer Prevention and Survival and Systematic Review. Digamos que el año de publicación es 2019. Aquí podemos visualizar las referencias. Tenemos 14 autores en total. Es la revista y el tipo de publicación es, pues la revista es Medicina, Science in Sport and Exercise. Es una revisión sistemática y las palabras clave son ejercicio, riesgo de cáncer y supervivencia al cáncer. Entonces, digamos que acá vamos a tener como tal una revista y la evidencia actualizada sobre las asociaciones entre la actividad física y el riesgo de cáncer junto con su mortalidad en personas pues con que lo padecen. Vamos a tener como tal presente para esto el informe científico del Comité de Asesor de Directrices de Actividad Física. Vamos a tener en esta revisión sistemática, digamos que análisis agrupados hasta diciembre del 2016. También se realizó una revisión sistemática actualizada de dichos informes, más investigaciones originales hasta febrero del 2018. Este artículo también identifica las necesidades futuras de investigación respecto al tema. También debemos tener en cuenta que la búsqueda bibliográfica se hizo mediante las bases de datos de PubMed, Cochrane y CINAH. Se tuvo 45 revisiones sistemáticas, metaanálisis o análisis agrupados relacionados con las asociaciones entre la actividad física y pues el cáncer. Se revisaron 18 revisiones sistemáticas, metaanálisis o digamos que el análisis combinado sobre las asociaciones entre la actividad física y el cáncer nuevamente. Se tuvo 145 revisiones sistemáticas. Además, digamos que cómo se llevó a cabo como el reclutamiento de la información de la actividad física en estos pacientes, pues se les hizo como tal un autoinforme con diferentes tipos de cuestionarios de actividad física. También se hicieron como una lista de actividades físicas típicas y se les pidió que indicaran tanto la intensidad, la duración como la frecuencia de cada actividad, y pues también se hizo mediante preguntas generales sobre el tiempo dedicado a las actividades de intensa, moderada o vigorosa intensidad. Bueno, en cuanto a la prevención primaria del cáncer, el artículo muestra que se evidencia una disminución notable de los riesgos de actividad física para cáncer de vejiga, mama, colon, endometrio, adenocarcinoma de esófago, cáncer renal y gástrico. Y también el PAGAC encontró que hay una evidencia moderada de que las personas en categoría más alta de actividad física tenían un riesgo menor de cáncer de pulmón. En cuanto al cáncer de esófago, entonces se identificaron y se analizaron tres metaanálisis y revisiones sistemáticas. Y se hizo un análisis en conjunto sobre actividad física, en donde al hallazgo se encontró que el riesgo de adenocarcinoma de esófago se redujo significativamente para los individuos que realizaban altas tasas de actividad física. Y también se encontró que la actividad física no se relaciona con el riesgo de carcinoma de células escamosas de esófago. Para el cáncer gástrico se revisaron 5 metaanálisis y un análisis combinado. Entonces allí se encontró que el riesgo de cáncer se reduce cuando hay personas que realizan alta cantidad de actividad física en comparación con las que realizan poca actividad física. En cuanto al cáncer de riñón, digamos que se identificó un metaanálisis y una revisión sistemática, junto también con un análisis conjunto de actividad física y cáncer renal, en donde pues el riesgo de cáncer renal iba a ser significativamente menor para las personas que realizaban como tal la actividad física a dosis más altas versus las que tenían dosis más bajas de nivel de actividad física. Para, como tal, el cáncer de pulmón, la información se dio sobre 6 metaanálisis y un análisis conjunto sobre la actividad física del riesgo de cáncer de pulmón. Y el riesgo de cáncer de pulmón, pues se redujo como tal o tuvo una reducción relativa de hasta el 25% cuando se hacía a niveles más altos versus los más bajos de actividad física.
Bueno, para otros cánceres, digamos que hubo evidencia limitada para como tal que no había una asociación entre la actividad física y el riesgo de cáncer de tiroides o de recto, pero digamos que hay una asociación entre una mayor actividad física y las cuales están relacionadas son los menores riesgos de cánceres hematológicos, de cabeza, de cuello, de ovario, de páncreas y de próstata. Digamos que esto está como tal asociado al aumento de las horas semanales dedicada a actividad vigorosa. Siempre acá decían que el riesgo se disminuía cuando se llegaban a una intensidad vigorosa. Digamos que además de eso, tres estudios como tal, como que quisieron describir las asociaciones entre la actividad física del linfoma no Hodgkin de células B, encontrando que el primero no encontró asociación con ninguna de los dos, el segundo tuvo una disminución no significativa del riesgo de linfoma de no Hodgkin y el tercero pues no tuvo asociación con el linfoma no Hodgkin de células B. Por otro lado, pues digamos que cuando hacemos niveles altos de actividad física disminuye el riesgo de neoplasias mieloides, el síndrome mieloide displásico, leucemia mieloide aguda, neoplasias mieloprofilativas, leucemia linfocítica crónica, linfoma linfocítico pequeño y linfoma de células B maduras, pero no se encontraron como tal ni disminución de los riesgos para trastornos de las células plasmáticas. Por otro lado, tenemos el cáncer de vejiga. Identificaron dos metaanálisis o revisiones sistemáticas y un análisis conjunto sobre la actividad física y pues su relación al riesgo de cáncer. Se encontró que el riesgo de cáncer de vejiga era significativamente menor para las personas que participaban en las categorías más altas de actividad física versus en las más bajas. Pues esto no importaba si era actividad física recreativa o ocupacional. Y el otro metaanálisis pues encontró resultados bastante similares. Por otra parte tenemos el cáncer de colon. En este se identificaron 8 metaanálisis o revisiones sistemáticas y un análisis conjunto sobre la actividad física. El riesgo de cáncer se encontró pues que reducía significativamente para las personas que realizaban la categoría más alta versus las categorías más bajas de niveles de actividad física, demostrando así pues la importancia de la dosis respuesta. Por otra parte tenemos el cáncer de mama. En el cáncer de mama se identificaron un total de 4 metaanálisis o revisiones sistemáticas y 2 análisis agrupados que se centraron en la actividad física y el riesgo de cáncer de mama. Entonces allí se encontró pues que había una reducción estadísticamente significativa de la incidencia del cáncer de mama cuando uno comparaba a las mujeres que realizaban mayor o menor actividad física. Esto incluía pues todos los tipos, bien fuera pues ocupacional, recreativa, ocasional. Además de eso, se encontró que las mujeres premenopáusicas y posmenopáusicas tuvieron reducciones de un riesgo bastante similares para los niveles más altos versus los niveles más bajos de actividad física. Finalmente, un estudio encontró que el aumento de actividad física en la niñez y en la adolescencia se asociaba pues a un menor riesgo de desarrollar cáncer de mama. Esto es bastante importante para nosotros como fisioterapeutas porque nosotros podemos, digamos que incidir a través de nuestra labor en si una persona adquiere o no un cáncer. Entonces acá nosotros influimos pues desde la promoción y la prevención en todo lo que son los estilos de vida, los hábitos de vida saludable, la realización adecuada y suficiente de actividad física para reducir el riesgo, no solamente en mujeres, sino también en hombres, ya que pues bien sabemos que si este cáncer es más frecuente en mujeres, también existe una alta probabilidad de que pueda presentarse en hombres. Finalmente tenemos la asociación dosis-respuesta. Bueno, acá pues es importante entender que, como lo habíamos mencionado, en la mayoría de los cánceres, digamos que se asociaba a de una mayor disminución del riesgo cuando se hacía cuando los niveles de actividad física eran muchos más altos, ¿sí? Entonces, acá pues se encontró que una relación dosis-respuesta entre la actividad física y el riesgo específico de cáncer fue evidente para varios tipos de cáncer. Sin embargo, pues se presentó una limitación grande y es que debido a los métodos inconsistentes para medir y categorizar los niveles de actividad física en esos diversos estudios, pues no era posible determinar niveles exactos. Es decir, pues no, digamos que no había como una prescripción exacta que dijera esto te garantiza la disminución del riesgo de tener cáncer. Sin embargo, pues aquí se maneja como tal a niveles generales.
Bueno, como conclusiones, tenemos que los niveles de actividad física recomendados en las directrices de 2018 se asocian con un riesgo reducido y una mejor supervivencia de varios cánceres. También, digamos que, como lo dije al inicio, esta revisión llega a la conclusión de que se necesitan más investigaciones para determinar las asociaciones entre actividad física, la incidencia de los cánceres menos comunes y la asociación con la supervivencia de otros cánceres. También digamos que los estudios futuros sobre la incidencia y la mortalidad por cáncer deberían considerar estas asociaciones para subgrupos de población para determinar así las relaciones dosis-respuesta entre la actividad física, el riesgo y el pronóstico del cáncer y además establecer mecanismos para explicar otras asociaciones. Bueno, también quisimos mostrarles una página que es la Liga Colombiana contra el Cáncer, en donde podemos encontrar esa prevención primaria de los cánceres que nombramos anteriormente y de otros cánceres, donde podremos encontrar causas, tratamiento y y cómo podemos prevenir en distintas edades. Entonces, pues ahí está el link dentro de las diapositivas. Bueno, adicional a lo que presentamos en el anterior artículo, queríamos traerles a ustedes otro artículo que también es un metaanálisis que se llama Recomendaciones de Prevención del Cáncer, actualización del programa de actividades preventivas y de promoción de la salud. Tenemos que el cáncer pues es una de las principales causas de mortalidad que se tiene en el mundo y los factores de riesgo en la mayoría de los cánceres suelen ser los tres mismos, que es el consumo de tabaco, la dieta poco saludable y la inactividad física. Estos tres pues corresponden a los estilos de vida que tienen las personas que provoca que aumenten el riesgo de padecer cáncer. Estas recomendaciones se basan en dos aspectos importantes. La primera en disminuir los factores de riesgo y el diagnóstico precoz del cáncer y la segunda en la detección temprana de los signos y síntomas en poblaciones de riesgo medio y de riesgo elevado. Esta actualización se hizo teniendo en cuenta las estrategias en cáncer del Sistema Nacional de Salud, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y la Estrategia Europea. Bueno, el artículo nos habla desde los factores de riesgo y la prevención primaria. Entonces, en primera instancia dice que el tabaco es la principal causa de muerte por cáncer. Sin embargo, actualmente las tasas de tabaquismo han disminuido y por el contrario, las tasas de obesidad han aumentado. Por ende, pues se cree que la obesidad va a ser el principal factor de riesgo para padecer cáncer. Entonces, aspectos como la dieta saludable, el consumo moderado de alcohol, el control del peso, la actividad física pueden prevenir los cánceres más comunes. Existen ciertos factores de riesgo que van a estar presentes, como las desigualdades socioeconómicas que van a determinar los estilos de vida saludable y los patrones de comportamiento. También hay unos factores de riesgo específicos para cada población. Tenemos entonces la exposición a carcinógenos ocupacionales, la contaminación atmosférica, los agentes infecciosos y los aspectos de la vida sexual y reproductiva. También hay unos aspectos externos que van a afectar, que nos van a afectar a todos, como el cambio climático. En este caso, pues encontramos la contaminación atmosférica, la exposición a radiación ultravioleta, alteraciones en la calidad de suministro de alimentos y agua, la exposición a tóxicos industriales que pues van a estar asociados al cáncer. También pues nos mencionan que el microbioma humano pues está constituido por diversos microorganismos que van a permitir que los órganos del cuerpo funcionen de una manera adecuada. En el caso del cáncer se va a producir la disbiosis, que es la función contraria de estos microorganismos, es decir, que van a tener una función invertida y pues ya no van a funcionar de manera adecuada. Listo, pues nos habla entonces el artículo de los diferentes factores de riesgo y factores protectores según ciertos cánceres. Entonces, el primero es el de mama. Los factores de riesgo, tenemos la edad, el sexo femenino, la raza blanca y la talla alta.
la obesidad en mujeres menos páusicas, las lesiones proliferativas de mama, estrógenos y endógenos, el uso de esos estrógenos combinados con la menopausia, factores reproductivos, antecedentes personales de cáncer, antecedentes familiares de cáncer de mama de primer grado, consumo de alcohol, exposición a radiación ionizantes. En factores protectores encontramos actividad física vigorosa y regular, en mujeres posmenopáusicas, dieta baja en grasa y pérdida de peso, lactancia materna, la quimioprevención y la mastectomía profiláctica. En el de cuello uterino, entonces los factores de riesgo son los factores asociados al BPH, el nivel socioeconómico bajo, el uso de anticonceptivos orales, el tabaco y la historia familiar. En los factores protectores encontramos el cribado, que ya lo veremos más adelante, y las parejas sexuales con hombres circuncidados. En el cáncer de endometrio tipo 1, entonces los factores de riesgo encontramos que el uso de estrógenos o endógenos, el tamoxifeno en mujeres posmenopáusicas, la anovulación crónica, la obesidad, la diabetes, el tumor de cordones sexuales y del estroma del ovario e hiperplasia endometrial, la menarquia temprana y algunos factores hereditarios. Como factores protectores encontramos los anticonceptivos, número de embarazo y paridad, maternidad en edad avanzada, lactancia materna, tabaco en mujeres posmenopáusicas, actividad física, dieta y el consumo de café y té. En el cáncer de ovario, entonces encontramos como factores de riesgo a las mujeres mayores de 50 años, la menarquia temprana, el tabaco, el amianto, la radiación pélvica y los factores hereditarios. Como factores protectores está el uso de anticonceptivos, el número de embarazos, lactancia materna, histerectomía y ligadura de trombos. Bueno, por otra parte, ya tenemos el cáncer colorectal. Como evidenciamos acá, pues los factores están asociados también al estilo de vida pues, de las personas. Tenemos factores como la edad, mujeres mayores de 50 años, factores hereditarios, la historia personal, fibrosis quística, la raza que presenten, pero también tenemos que se presenta pues lo que es la obesidad, la diabetes también se asocia con dieta, el tabaco y el alcohol. Como factores protectores acá se encuentra lo que es la actividad física, una dieta rica en vegetales y la quimioprevención. También tenemos el cáncer de páncreas. Entonces, nuevamente, este se asocia con la edad, con la raza negra, con el consumo de tabaco, la obesidad, el IMC y una talla alta. También se asocia con lo que es el sedentarismo, la diabetes mellitus y la dieta. Como factores protectores presenta pues lo que es la actividad física y una dieta rica en frutas, vegetales, granos integrales, leche y otras pautas que deben seguir en su dieta. En el cáncer de pulmón, entonces tenemos que los factores de riesgo están asociados pues al consumo de tabaco nuevamente, a las exposiciones ambientales o laborales al humo de tabaco, el humo en interiores de combustible, a la fibrosis pulmonar, a individuos con infecciones por VIH y antecedentes familiares. Como factores protectores, acá se maneja una dieta rica en antioxidantes, vegetales crucíferos y fitoestrógenos. En el cáncer de melanoma, los factores de riesgo pues van a ser todas esas exposiciones que se tengan al sol. También va a estar la exposición a lámparas o cámaras de bronceo. También las personas que tengan piel y ojos claros, pelo rubio o pelirrojos. Historias personales de melanoma, historia familiar y pacientes inmunosuprimidos. El factor protector pues va a ser el uso de protección solar y limitar la exposición que se tiene pues al sol. Acá tenemos que el Código Europeo pues nos da unas formas de reducir el riesgo de cáncer. Entonces se basa en ciertos criterios para actuar sobre estos factores del estilo de vida de las personas. Entonces en ese se encuentra el no fumar, entonces no consumir ningún tipo de tabaco,
que su casa se mantenga sin ningún tipo de humo relacionado al tabaco y se apoyen las políticas que van en contra del tabaco. También se recomienda consumir comida saludable. Entonces, consumir gran cantidad de cereales, limitar alimentos hipercalóricos que sean ricos en azúcar o grasas, evitar las carnes procesadas y limitar el consumo de alcohol. También se debe evitar pues lo que es la exposición excesiva al sol, sobre todo en lo que son los niños, y se debe usar el protector solar. También se recomienda hacer actividad física o ejercicio a diario, limitando el tiempo que se pasa sentado y se busca pues mantener un peso saludable. También tenemos que en las mujeres se recomienda que la lactancia materna es una buena medida para evitar el riesgo de cáncer de mama y se debe tener un adecuado control del TSH en estas mujeres. También se recomienda la importancia de la vacunación en los niños y en las personas contra la hepatitis B y el VIH y el cribado del cáncer, sobre todo lo que es el colorectal de mama y cervicouterino. Listo, ahora tenemos entonces unas recomendaciones para reducir el riesgo de cáncer y aumentar la supervivencia. En este caso, en relación a la dieta, la nutrición, la actividad física y el peso. Entonces, el artículo nos habla de mantener el peso corporal dentro de unos rangos normales, es decir, un índice corporal entre un 21 y 23, además de evitar el incremento de la circunferencia de cintura. También realizar actividad física de intensidad moderada, es decir, al menos 30 minutos de caminata diaria. Limitar el consumo de alimentos que aportan más energía, es decir, limitar los alimentos con exceso de azúcar y las comidas rápidas. Consumir más frutas y verduras, entonces consumir más cereales integrales o legumbres y limitar los alimentos ricos en almidón. También limitar la carne roja, es decir, la carne procesada. Otras recomendaciones, entonces lo mejor es no beber alcohol, pero en caso de hacerlo, pues limitar su consumo. La sal debe ser menor a 6 gramos por día. No consumir suplementos dietéticos en la lactancia materna, que ésta sea hasta los 6 meses, y posteriormente realizar una alimentación complementaria. Y para los sobrevivientes de cáncer, pues estos deben realizar su nutrición de forma normal, a no ser que se indique lo contrario. Listo, ya tenemos entonces el apartado de prevención secundaria y el cribado. Entonces, el cribado, pues lo que busca es detectar el cáncer antes de que se manifieste clínicamente. Esto va a permitir generar un tratamiento más rápido y generarle mayores beneficios a la persona en relación pues a la reducción de la mortalidad y un aumento en la calidad de vida. Acá en el artículo pues nos lo relacionaba a los cribados poblacionales, que estos están organizados pues por los sistemas de salud y los entes gubernamentales. Existen unos riesgos con este examen, los cuales pues pueden generar unos falsos positivos que van a llevar a las personas a realizar exámenes innecesarios. También falsos negativos, el sobrediagnóstico y el sobretratamiento. El rol desde fisioterapia en la atención primaria, en este caso, pues va a estar relacionado a la promoción de la salud, a la captación de la atención de las personas, a la selección de las personas teniendo en cuenta pues su riesgo de desarrollar cáncer, eh, informar las decisiones tomadas y hacer el seguimiento de los casos. Y pues bueno, también nos mencionaban que al momento de realizar esta estrategia de cribado, entonces se debe informar a las personas sobre los beneficios y los riesgos, tener en cuenta los valores y las preferencias personales y garantizar la calidad de la prueba.
Por otro lado, ya tenemos la detección temprana de signos y síntomas del cáncer. Vamos a comenzar con el cáncer de mama, en donde podemos encontrar signos y síntomas como es el nódulo mamario con o sin dolor, adenopatía axilar unilateral, retracción del pezón y cambios de forma de la mama, telorrea o telorragia unilateral, edema, eritema, celulitis y ulceración. Esos serían los signos y síntomas que podríamos encontrar. Por otro lado, también tenemos las recomendaciones, que es realizarse una mamografía o una ecografía en jóvenes antes de las 2 semanas del cáncer. Tenemos el cáncer de cuello uterino, donde encontramos signos y síntomas como sangrado vaginal anormal espontáneo o poscoital, secreción vaginal, dolor o presión en la zona pelviana. Y en las recomendaciones tenemos que se debe realizar una coloscopía y biopsia dirigida antes de 2 semanas. Tenemos el cáncer de endometrio, donde se encuentra la metrorragia postmenopáusica, secreción vaginal, hematuria, trombocitosis, y en las recomendaciones se debe realizar una ecografía y legrado endometrial antes de 2 semanas. Una biopsia endometrial es esencial pues para el diagnóstico y no puede ser sustituida por imágenes diagnósticas. Tenemos en el cáncer de ovario signos y síntomas como saciedad precoz o pérdida de apetito, dolor abdominal o pélvico, hinchazón o distensión abdominal, urgencia o frecuencia urinaria, cambios de ritmo intestinal, pérdida de peso, fatiga inexplicada, entre pues otros síntomas. Las recomendaciones pues se deben realizar severa ascitis o masa abdominopélvica palpable y esto sería una derivación urgente y o una ecografía indicativa. Por otro lado, tenemos el cáncer de tiroides, donde pues se debe evidenciar el nódulo tiroideo con o sin adenopatía cervical y se debe realizar pues una ecografía de tiroides antes de 2 semanas. En el cáncer de páncreas encontramos signos y síntomas como diarrea, dolor abdominal, dolor de espalda, náuseas, vómitos, estreñimientos y una diabetes de nueva aparición. Se recomienda realizar una tomografía computarizada antes de 2 semanas y en caso pues de no tener la disponibilidad para este examen, realizar una ecografía de manera urgente. Tenemos en el cáncer de melanoma los cambios del tamaño, forma o color, ulceración de un nevus. Entonces cuenta con un ABC, que es asimetría, bordes irregulares, color no uniforme, diámetro mayor a 7 milímetros, de crecimiento rápido, y se recomienda pues realizar una dermatoscopía indicativa antes de 2 semanas. Por otro lado, pues ya encontramos acá las referencias y muchas gracias.